Okay. There comes a time. Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco o Trato. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Tamames, experto en políticas públicas, economía política y relaciones internacionales. Trabaja en la revista Política Exterior, pero ha colaborado en medios muy diversos como El País, Jacobin, La SER, El Confidencial, Fort Apache, Televisión Española. Es una persona con los conocimientos suficientes para hablar sobre Estados Unidos en España y sobre España en Estados Unidos. Y hoy con él vamos a hablar del Partido Demócrata, ahora que Joe Biden acaba de ser nombrado presidente. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias por venir. Hola, Víctor, pues muchas gracias por tenerme aquí. La primera pregunta es evidente, y es ¿qué podemos esperar de estos 4 años de Joe Biden en la presidencia? Pues venía aquí y, bueno, venía leyendo como lo típico que gente, pues siempre que llega un demócrata al poder, se le compara, ¿no? Este va a ser como Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Este va a ser el nuevo Roosevelt. Lo están diciendo de Biden y también lo hicieron con Obama, que le sacaron en una foto, me acuerdo, con un montaje, como una limusina, como la típica de Roosevelt, ¿sabes? Desde vista de atrás, la limusina, típica foto icónica y bueno, luego nunca sucede que el presidente demócrata apoye una nueva New Deal, ¿no? Yo creo que, o sea, de Biden en sí, de Joe Biden, el político, no se puede esperar gran cosa. Pues en base a su trayectoria política se puede esperar las típicas políticas conformistas que el Partido Demócrata lleva haciendo los últimos, pues 40 años aproximadamente. A lo mejor de las circunstancias en sí se puede esperar algo más, en el sentido de que, bueno, pues siempre que llega una gran crisis se genera una movilización de fondos públicos, de ideas que hasta entonces se consideraban inasumibles, que poco a poco van calando, ¿no? Quién sabe si de esta idea de los cheques mensuales que están, ¿no? Aprobando en el Congreso en Estados Unidos para mantener a flote un poco a los estadounidenses que tienen que cerrar sus negocios por la pandemia, pues salga el germen de una idea de un sueldo básico universal o algo así. Pero ya digo que por Biden en sí no creo que sea. Y Biden en realidad no es, los presidentes nunca son solo presidentes, sino que tiene un pack. Por ejemplo, se habla mucho de Kamala Harris, su vicepresidenta. Me gustaría saber, las primeras noticias que ha habido es que como que estaba formando su gobierno con gente como de la América corporativa, ¿no? Sí, la sensación es, bueno, gente... Vamos a ver, los demócratas, esto además hay bastante estudios, siempre reclutan de los mismos sitios. Tanto de Silicon Valley como de Wall Street hay unas puertas corredizas donde la gente entra y sale de las administraciones. El nexo con Silicon Valley es más claro con el Partido Demócrata, con Wall Street es igual con el Partido Republicano y Demócrata. Y luego reclutan a mucha gente de las Ivy Leagues, ¿no? De las universidades estas, pues las históricas estadounidenses. La gente, los nombramientos de Joe Biden son sobre todo gente que viene de la administración Obama, algunos que han estado con él toda su vida, como su nuevo secretario de Estado, que es el equivalente al ministro de Exteriores, y luego algunos que efectivamente vienen de Silicon Valley o de puestos pues como en Uber y demás. Entonces, no son perfiles que, por ejemplo, al ala izquierda del partido, yo creo, le vayan a inspirar gran cosa. Supongo que la razón por eso es por la que tiene que ver con que Biden nunca hizo campaña intentando contentar al ala izquierda del partido y no siente que se deba a ellos en ninguna forma. Y ahora que mencionas el ala izquierda del partido, la imagen más icónica de la toma de posesión ha sido la de Bernie Sanders con los guantes así que se están reproduciendo por internet, que es una imagen que por lo menos para mí transmite el desamparo en el que se ha quedado un poco ese a la izquierda y en el que quizá vaya a estar estos 4 años. ¿Cómo ves tú el rol que van a tener, el papel que van a tener en el futuro inmediato? Sí, no sé, bueno, el meme me hace mucha gracia porque es como la quintesencia de Bernie. También es la típica imagen de la que podrías ponerte a escribir ahí 10.000 palabras. Quiero decir, es como que se ha hecho viral en un momento en que... Bueno, en el momento en que Bernie ha quedado totalmente desactivado como un político capaz de contestar la nominación demócrata, ¿no? El presidente es Biden y, bueno, Bernie se ha vuelto, digamos, algo un poco inofensivo en ese sentido y se convierte en un meme. Pero creo que también la popularidad del meme refleja algo que es como...
parte del atractivo de Bernie Sanders, que es como realmente un político analógico, ¿no? En el sentido más, o sea, y de los pocos que quedan. Le da igual su imagen pública, cada invierno tiene el mismo abrigo totalmente estándar, sin ninguna floritura. Y lleva unos guantes estos que estaban hechos, pues se los regaló una profesora de secundaria, me parece, de un colegio de su estado, ¿no? De Vermont. Y bueno, el tipo está ahí pues sin ningún tipo de ganas de, ¿no? Porque el demás pues fue tal, que no sé quién lleva un vestido, el otro no sé qué, y este simplemente sentado ahí un poco pasando el tema. Y es un poco la quintesencia de Bernie. Y luego le salió en un programa de radio y le preguntaron, ¿qué te parece el meme y tal? Y le dijo, sí, el meme está bien, y además lo que recaude gracias al meme va a ser para pasta, para, en plan, comidas, para gente que, o sea, que es como, no vive en ese mundo viral, ¿no? Y luego lo que pasa es que el futuro del movimiento que había detrás de él, bueno, se ha saldado con una serie de congresistas y de nuevos políticos que son jóvenes y prometen bastante, son muy progresistas, le dan un poco de vida a ese flanco izquierdo del Partido Demócrata que estaba muy muerto, pero el problema que tienen es que son muy jóvenes y Bernie muy mayor. Entonces, entre medias, se vislumbran pocos candidatos para ser el siguiente que se presente a una nominación presidencial, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tienen que hacer en los siguientes años es dejar de pensar en ciclos presidenciales y ponerse a organizar pues a nivel de base, a nivel de congresistas, y ahí tienen algunas opciones un poco más interesantes. Pero para la izquierda del Partido Demócrata llevamos, digamos, 4 años de bajón constante, ¿no? Desde que se dice que le roban la nominación en la Convención Nacional Demócrata en 2016. Hasta ahora, ¿tú hasta qué punto compras esta teoría de que se la robaron o hasta qué punto crees que le obstaculizaron para que no la consiguiera? O sea, que le hicieron un fraude, dices, ¿o cómo? Un fraude, bueno, se tuvo que dimitir la presidenta de la Convención Nacional Demócrata porque salieron mails donde habían estado conspirando para que no sacara muchos votos, ¿no? En las diferentes votaciones, si recuerdo bien, sí. No sé. La gente muchas veces, esto lo decía Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? La congresista esta joven que es de la izquierda demócrata, que decía que, bueno, en un partido, en Europa, por ejemplo, ella y Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso, ¿no? Demócrata, pero de centro, estarían en partidos diferentes. Aquí, para entendernos, pues Bernie Sanders sería como una mezcla de entre Podemos y PSOE, ¿no? Digamos. Y tal vez más cerca de Podemos en lo que tiene rupturista, ¿no? Y de cuestionar el status quo, y el mainstream demócrata es como Ciudadanos. Entonces hay una brecha bestial y están todos pues arrejuntados por la propia estructura del sistema de Estados Unidos, que es bipartidista, entonces obliga a juntar a un montón de gente en partidos distintos. Entonces, claro, Bernie se presentó en 2016 y 2020 y es que la mayor parte de las élites del partido no querían saber nada de él. Entonces hicieron todo lo posible por obstaculizarle, ¿no? ¿Qué tipo de cosas? Pues usar todos los resortes para controlar, por ejemplo, primarias en un estado como Nueva York, ¿no? Que es típico estado de maquinaria demócrata, siempre ganan las elecciones, ¿no? Pues tienen todos los resortes para impedir que... restringir el formato de las primarias para que solo voten demócratas registrados y lo hagan de una manera que obstaculice muchísimo a Bernie, ¿no? Este año estuvo bueno, yo creo que se puede hablar de fraude porque fue una chapuza colosal en Iowa cuando se cayó el sistema de voto y se dio por ganador a Pete Buttigieg cuando en realidad ni siquiera era el candidato ganador, ¿no? Al principio de las primarias, que fue cuando en realidad las había ganado Bernie, tanto en votos como al final en delegados. Entonces, es verdad que el Partido Demócrata ha jugado muy sucio con Bernie, ¿no? Eso es evidente. ¿Le han robado las elecciones? Bueno, con las reglas en la mano, que eran unas reglas a favor de Hillary y a favor, en este caso, de Biden, tanto Hillary como Biden las ganaron, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte importante de la base demócrata que al final les han convencido los dirigentes de esta idea como de que no hay que girar mucho a la izquierda ni pedir políticas públicas muy ambiciosas de ningún tipo, porque entonces ganan los republicanos, ¿no? Porque es un país, Estados Unidos, inherentemente conservador y tal. Y bueno, luego si quieres podemos debatir si eso es verdad o no. Yo creo que no es así. Pero la cuestión es que muchos piensan que cuanto más moderado sea el candidato, aunque no les haga mucha ilusión, pues más probabilidades tiene de ganar. Y al final del día hay una masa crítica de votantes demócratas que piensan eso. Entonces... pues joder, la verdad es que en estas primarias Biden sacó más votos que Sanders, ¿no? Y eso es la realidad. Entonces, han jugado muy sucio con él. Sí, desde luego no han sido unas primarias limpias ni en 2016 ni en 2020, pero Bernie sabía eso cuando se metió al juego y con las reglas que hubo, pues lamentablemente perdió.
No, vamos a discutir ahora esto que has dicho, que es muy interesante. ¿Es real esa noción de que si giras demasiado a la izquierda en Estados Unidos no va a haber una respuesta del electorado? Vamos a ver, yo diría que no. Esta es la respuesta rápida. De hecho, cuando tú ves, por ejemplo, los intelectuales orgánicos como históricos de la derecha en Estados Unidos, gente como William Buckley, ¿no? En la National Review, cuando en los años 40, 50 y 60, los que gobernaban más tiempo y como con más ganas, el partido hegemónico, por decirlo así, eran los demócratas, estos estaban todo el día a la defensiva y estaban un poco puteados porque decían, vale, es que tenemos un problema, que es que desde que llegó Roosevelt con la New Deal, pues es que a los americanos les gusta que haya pleno empleo, les gusta que haya estar en un sindicato que cubre sus derechos laborales, les gusta esta especie de estado de bienestar creciente que vamos teniendo y contra eso es muy difícil competir, siendo republicanos, siendo económicamente conservadores, ¿no? Y digamos el partido de la gran empresa. Y su idea era un poco como es que el sentido común del país está en contra de nuestras ideas, ¿no? Y por eso tenían esta idea como que el conservador es alguien que se opone a su época y no sé qué, ¿no? Como casi está un poco antisistema, pero es porque nadie te compra tu discurso de derecha económica. Y después de las victorias de Reagan y una serie de derrotas demócratas, los demócratas se han contado a sí mismos un poco esa misma historia. Solo que al revés, claro, que Estados Unidos en realidad, que conservador es el país y tal. Bueno, no sé, lo que puedes hacer es mirar las encuestas. Cuando tú haces una encuesta de si la gente quiere sanidad pública, es verdad que luego hay ciertos matices, pero hay mayorías abrumadoras de americanos que están a favor. En el Partido Demócrata, la mayoría de sus votantes, una enorme mayoría, quiere una sanidad pública universal. En el republicano no, pero es una pluralidad de gente. O sea, el grupo más grande, digamos, no sé, un 38% de los republicanos te dicen que eso también les gusta. Entonces, joder, tienes a lo mejor un 70% del país detrás. Los impuestos, que siempre se dice que es que los americanos odian los impuestos, pues tú ves encuesta tras encuesta y resulta que para lo que es elevar los impuestos sobre el capital y a las rentas más altas, la inmensa mayoría, tienes mayorías muy grandes que están a favor. Y así hay varios ejemplos más. O sea, Estados Unidos no es un país como inherentemente reaccionario. Lo que pasa es que, claro, si te lo cuentas año tras año y actúas en consecuencia, pues al final vas reforzando esa tesis. Y es un poco lo que les pasa a los demócratas, que se han pasado muchos años a medida que el Partido Republicano se iba escorando más y más a la derecha, pues ellos no se escoraban tan deprisa como ellos, pero sí se iban moviendo hacia el centro, ¿no? Y bueno, aunque sea especulación, algo que se pregunta mucha gente, ¿tú crees que Bernie Sanders hubiera ganado a Trump en 2016? ¿Hay algún indicio? ¿En 2016 o en 2020? En 2020 es que en 2020 yo creo que sí, pero en 2016 es más difícil de decir, ¿no? Bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Qué posibilidades? Yo pienso, bueno, esto es pura conjetura, ¿sabes? Y a mí los contrafactuales, pues, o sea, son entretenidos, pero no tienen mucho valor. Así que aquí voy a dar mi opinión, pero vamos, sin... Yo creo que en 2020, fíjate, creo que hay que ser... O sea, a mí me gusta mucho Bernie Sanders. Cuando vivía ahí en 2016 participé en su campaña, o sea que hablo desde la simpatía. No tengo claro que hubiese ganado en 2020. Trump sacó un buen resultado. Trump amplió su voto respecto a 2016. Sí creo, en cambio, que en 2016... Bernie hubiese ganado. ¿Por qué? Porque las elecciones de 2016 se jugaron un poco en clave contra la normalidad, ¿no? Y la que mejor lo representaba, la normalidad que no funciona, era Hillary Clinton. 2020 ha sido un poco las elecciones de volver a la normalidad, ¿no? Porque no podemos seguir así con esta pandemia, con este presidente que no sabe gestionarla porque está desquiciado. Y creo que hay el perfil de Biden tan aburrido, tan anodino, le puede haber ayudado, ¿no? Yo creo que con la campaña que se hubiese montado contra Bernie Sanders, aunque su proyecto político sea un proyecto político socialdemócrata, en absoluto creo que se puede decir que es radical, la campaña mediática en su contra hubiese sido salvaje. Así que te diría que, bueno, en 2016 yo creo que sí. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que Hillary Clinton perdió una serie de estados del medio oeste por una franja muy pequeña de votantes que antes habían votado a Obama y que eran, pues esto, ¿no? Los trabajadores blancos de la región de los Grandes Lagos y tal. Y sí que es verdad que hay un tipo de votante que en las primarias demócratas quería votar a Bernie, como Bernie no ganó, terminó votando a Trump. Es una franja muy pequeña del electorado. Si tuvieses un sistema de circunscripción única, como en cualquier país con una democracia presidencialista, en el que es una persona un voto, daría igual porque es un margen mínimo. Pero como justo esa gente estaba localizada en los estados que cambiaron de signo entre 2012 y 2016,
pues da la casualidad de que es lo que le dio la victoria a Trump. Entonces sí que creo que Bernie podría haberle ganado en 2016. Bueno, pues te voy a pedir que alargues la mano y cojas una de nuestras preguntas incómodas y me la pases para que te la lea. Las preguntas incómodas de Lenore. A ver, un tema muy de actualidad que es esta tribu urbana o segmento social que se llama los woke, la gente como despierta, como que supongo que se refiere a gente de 20 o 30 años que tiene una conciencia política y que hace de esa nueva conciencia política el centro de su identidad. ¿Qué opinas tú de...? Ha habido muchas parodias, ha habido un libro satírico de un personaje ficticio que se llama Titania McGraw satirizando los que ha vendido mucho. Es un personaje en Twitter, ¿no? O algo así. Es un personaje en Twitter que finge ser woke, pero que por lo visto una porción significativa de la gente que la sigue en Twitter piensa que es verdad. Que es verdad. O sea, que la parodia es suficientemente hábil. No, y de hecho el altafuente es graciosa porque, o sea, yo alguna vez lo he visto y no sabes si es una parodia o si es real. O sea, juega bien con esa especie de limbo. Lo que diría es hasta qué punto ese es un fenómeno de Twitter, donde tú vas y puedes encontrar gente que opina de los temas más variados de la vida y de las cosas más ridículas. Por ejemplo, hay, o sea, en este género, ¿no?, de gente que por como querer rizar el rizo y hacer como dar un punto de vista original y rompedor o sea, el más gracioso que conozco yo, una tía, no sé, ya tiene la cuenta con candado y eso, que esto sucedió hace muchos años, que, bueno, una familia blanca americana fue a los Everglades, ¿no? El Parque Nacional de Florida, que son pantanos, hay caimanes y tal. Y dejaron bueno, esto que voy a contar no es gracioso, pero dejaron a su niño en la barca y llegó un caimán y se comió al niño, ¿no? Pero es que el comentario de la tía era algo así como... Es que estoy tan cansada de los blancos que van por todas partes con aires de superioridad, como si no les fuera a pasar nada, que de verdad me tengo que sentir mal, que porque este señor no tuvo el cuidado que cualquier negro tendría cuando con su hijo se le haya comido un caimán y tal. Y es como... Joder, tío, o sea, ha salido un reptil gigante del agua y se ha comido a un bebé y tu reacción es soltar esta barbaridad, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que pues, a fuerza de terrorífico es gracioso. Pero yo no tengo claro hasta qué punto eso es como... O sea, sí, a la gente le encanta como de esa anécdota montar una categoría y pensar que fuera hay como millones de personas que piensan así, pero yo creo que es un fenómeno un poco ligado a las redes sociales, la verdad. No puedo decir que me haya encontrado muchísimas actitudes así extremas cuando vivía ahí. Bueno, ¿en la universidad no has encontrado gente que calificarías como woke? Sí, y lo que diría... O sea, vamos a ver... pero creo que no es tanto como una categoría en sí, como, bueno, hay gente que les preocupa los temas de justicia social, digamos, ¿no? En general. Bueno, o sea, o que son progresistas. Luego hay diferentes formas de expresar ese progresismo. No sé, lo que se suele llamar woke, o se caricaturiza como woke, es un tipo como de registro, ¿no? Pues a veces un poco empalagoso en la forma de decir las cosas y tal, pero muchas de las causas que se asumen como causas woke, a mí no me parece que sean malas causas, ¿no? O sea, de hecho, el término este woke se acuñó lo acuñaron durante las primeras protestas de Black Lives Matter, ¿no? En 2014, y tenía que ver con la crítica a la policía por su racismo. Muchas de las cosas que se asocian con ser woke, como, no sé, pues defender los derechos gays o de las personas trans o demás, a mí me parece que son cosas totalmente loables, ¿sabes? No tengo ningún problema con eso. Hay como registros que pueden ser más útiles para llegar a un público que no es solo pues tu público habitual, sí, seguro, pero lo que son las reivindicaciones en sí, en general, no me parece que sean equivocadas. A ver, estoy de acuerdo. Nadie niega que lo que defiendan sea legítimo y deseable. Pero, por ejemplo, en este verano, en los telediarios donde sacaban protestas de Black Lives Matter, se veía habitualmente a un grupo de blancos haciendo performance, así como que se asfixiaban, en plan, recreando lo de George Floyd, o hubo activistas negros que se quejaron que había grupos de blancos que no respetaban las consignas de no tener acciones violentas durante tal, y parece que, no sé si serán muchos o pocos, pero parece que hay un grupo que está un poco, no sé si decir sobreactuado o hipermotivado con su militancia política. Sí, a ver, o sea, pero,
es una crítica como más bien estética, ¿no? Al tipo de... Quiero decir, porque a mí me parece algunas de estas como performances, y yo he visto alguna, como es esto, que finges que te mueres y tal, y... bueno, no sé, supongo que algunas funcionarán mejor o peor. A mí es un género que a título personal pues no me llama especialmente la atención. Pero también creo que este tipo de cosas, ¿no? O sea, lo fácil es como decir, bueno, vale, esto es como una performance un poco chorra y ¿por qué hace esto esta gente? Y pues es verdad que si no lo has visto nunca antes pues va a ser un poco raro. Creo que lo más interesante es preguntarse por qué eso se convierte como en la forma de hacer activismo político, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco pues con una mezcla de cosas. Con que las grandes organizaciones de masas que existían antes para canalizar estas cosas pues se han atrofiado. En Estados Unidos llevan 20 años, bueno, no 20, 30 o 40 de legislación antisindical bestial, de forma que, y además ha cambiado la propia estructura del trabajo, de forma que la gente que antes pues se podía organizar en un sindicato, no solo para reivindicar sus derechos laborales, sino para muchas más cosas. O sea, los sindicatos realmente vertebraban muchos más ámbitos de la vida pública que el laboral, ¿no? Te ayudan a formarte una identidad como persona, política. Pues eso ya no está. Tampoco están las redes de iglesias progresistas que había antes, pues han debilitado mucho. Los movimientos vecinales, este tipo de cosas no están. Y además eran cosas que te vinculaban a la gente con la que vivía a tu alrededor y en las que hacías cosas concretas, ¿no? Y como eso no está, ¿qué nos queda hoy? Tanto en Estados Unidos como en otros países. Pues bueno, sobre todo la gente socializa o se hace unas ideas de cómo funciona el mundo en redes sociales, ¿no? En las redes sociales la gente no está haciendo cosas, está diciendo cosas. Y ahí es muy fácil montarte como una idea como de, este es de mi tribu porque este habla de tal y cual, y este es de mi otra tribu. Y luego, dentro de la derecha hay 100.000 grupos enfrentados y dentro de la izquierda también, porque cada cual tiene su pequeño narcisismo y el formato de las redes sociales lo prioriza, ¿no? Y lo incentiva. Esto lo explica bien pues gente como Iago Moreno y demás, que hay también un sesgo estructural a favor de que las redes generen polémicas de este tipo. Entonces, si tú te formas tu identidad así, y tampoco tienes ningún gran organización en la que militar de una forma activa, de una forma pues que cambie, pues a ayudar a elegir a tal congresista o a ayudar a que pase tal legislación laboral, pues al final lo que te queda es debatir en Twitter con un tío que no conoces que te ha hecho una movida que no te gusta, o fingir que te mueres delante de la universidad. Son un poco registros de impotencia. Es decir, son un síntoma de algo mayor que es un problema. Lo que pasa es que creo que quedarse en criticar solo el gesto, como decir, no, esto está mal, es un poco perder el punto de mira de lo importante, que es, pues eso, la dinámica de fragmentación social en general. Y sobre Black Lives Matter también, muchas veces se ve en los medios de comunicación españoles como una lucha del Partido Republicano que está muy en contra de Black Lives Matter y el Partido Demócrata que está muy a favor, ¿no? Pero los datos dicen que durante la presidencia, los 8 años de Obama-Biden, hubo los mismos problemas de encarcelamiento de negros, de encuentros policiales entre policía y afroamericanos, y que realmente en 8 años no hicieron nada para solucionar el problema. ¿Cómo ves tú? Lo explicó una jurista muy brillante que se llama Michelle Alexander en un ensayo que se llama El color de la justicia. Sí, ¿Cómo ves tú? El New Jim Crow, sí, el color justo. Sí, vamos a ver. Es que la cobertura de Black Lives Matter en España es un poco rara, porque parece que hubiera empezado en 2020, cuando el primer movimiento efectivamente empezó en 2014, ¿no? Durante la presidencia de Obama. Y los dos empezaron en realidad por dinámicas similares, que era como la persistencia de un racismo que está enquistadísimo en la sociedad estadounidense, sobre todo en el funcionamiento de los cuerpos policiales, y que, claro, durante la presidencia de Obama era especialmente doloroso porque hay como un presidente que es negro y el fiscal general que también es negro y, sin embargo, esto continúa, ¿no? Evidentemente, los cuerpos policiales en Estados Unidos son municipales, entonces no es responsabilidad de Obama, pero, claro, el simbolismo es muy fuerte. Y también era muy fuerte este año, ¿no? Era muy poderoso pues el simbolismo de Trump negándose a hacer nada respecto del COVID-19, cuando sabemos que las comunidades más afectadas muchas veces eran las comunidades afroamericanas o latinas por vivir pues en barrios más hacinados. Eso también se une a una historia muy larga de discriminación en el mercado de la vivienda, que de hecho continuó mucho después de los años 60, después de que adquiriesen los afroamericanos derechos civiles. Entonces, las causas están ahí y de hecho también estaban con Obama, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta idea de... Bueno, es que es un cliché decirlo porque es lo que siempre se dice, pero realmente lo que explica bien la dinámica o lo que es una buena introducción al tema es la serie esta de The Wire, ¿no? En la que ves que el problema del racismo en los cuerpos policiales tiene un montón de ángulos
Muchos de ellos tienen que ver con las propias reformas que se hicieron en el sistema policial en los años 80 y 90, ¿no? Esta teoría de las ventanas rotas, de que los policías tenían que estar un poco presentes en todas partes y corrigiendo a lo bestia cualquier tipo de infracción menor, porque eso era lo que hacía un barrio inseguro. Y eso en lo que se traducía es que al final, si tú eras negro y salías de tu casa en un barrio pobre, te paraba la policía y te humilla porque te cachea, entonces no puedes vivir una vida normal con dignidad, ¿no? Y esto es una dinámica que sobre todo es municipal. Entonces, en las grandes ciudades, en Nueva York pasaba lo bestia, y pasaba con alcaldes republicanos y demócratas. Uno de los peores en este ámbito ha sido Rahm Emanuel, que fue el jefe de gabinete de Obama, que después fue a Chicago y, bueno, su cuerpo policial estuvo, acusado de un montón de abusos por exceso de fuerza y demás, el caso de Ramsey MacDonald, y entonces no tiene que ver tanto con... o sea, no es una cuestión de que sí, es que este Obama, es que este Trump, es que es una dinámica que va mucho más allá de quién ocupe la Casa Blanca en determinado momento. ¿Y tú crees que va a mejorar la vida? O sea, ¿podemos tener expectativas de que va a mejorar la vida de los afroamericanos estos 4 años con Joe Biden y Kamala Harris? Pero es que es una pregunta, a ver, es como... es una pregunta tan amplia que no sé por dónde cogerla. ¿Va a mejorar su vida? La vida de casi todo el mundo va a empeorar, al menos en Estados Unidos, porque llevan, no sé si 400.000 muertos y subiendo, sin que se vislumbre un final. Las vacunas, pues a ver cómo es el despliegue. Hay que recordar, un sistema de sanidad que no es público y es terrorífico, entonces la vida de casi todo el mundo va a empeorar en este sentido, ¿no? Al menos en el futuro inmediato. A largo plazo, bueno, pues no sabemos. Es decir, si la pregunta fuese, ¿es Obama un presidente que hizo mucho por los afroamericanos? La respuesta que tendría es no. De hecho, presidió sobre la mayor destrucción de riqueza en familias y hogares afroamericanos de la historia reciente de Estados Unidos. No por culpa suya, sino por la crisis que heredó, pero en la que tendría que haber tomado medidas mucho más drásticas y mucho más activas, y en la que fue bastante tímido, la verdad. Parece que los demócratas han aprendido que una cosa como Trump tiene que ver con lo tímidos que fueron ellos en las políticas para combatir la gran recesión, y a lo mejor después de eso pues se espabilan un poco. Yo creo que para la población afroamericana no tiene tanto que ver como las condiciones materiales de tu día a día, de cuánto mejor vas a estar, como que por lo menos no tienes a un presidente que sientes que te está insultando todo el día y faltando al respeto. Que, joder, también es una cosa importante, porque pues los seres humanos somos animales sociales y no nos guía solo el estatus material, económico, sino cosas como pues la noción de respeto, justicia, o cuál es el debido trato que te tiene que dar alguien, ¿no? Y con Trump, desde luego, es una carencia absoluta, claro. Bueno, pues te voy a pedir que saques otra de las preguntas. ¿Pero cuántas preguntas quedan? Hay 4. A ver. No venga, sé si saldrá esta. Las preguntas incómodas de Lenore. Bueno, pues te voy a preguntar por tu vocación que no es una vocación habitual, la de dedicarse a opinar sobre las políticas públicas, sobre la economía política. Alguna gente recordará a Ramón Tamames, que es un familiar tuyo, creo que lejano. Me gustaría saber si ha tenido algo que ver... Lejano. ¿Y si ha tenido algo que ver en tu vocación o cómo llegaste a decidir dedicar tu vida laboral a esto? No, la verdad es que no. Ramón es un tío abuelo lejano mío y le conozco, pero vamos, no tengo una relación muy estrecha con él y la influencia en realidad... mi vocación viene de dos lados, digamos. Una cosa es lo que me gusta hacer y otra las cosas que me importan, que no es exactamente lo mismo siempre. Lo que me gusta hacer es que, pues a medida que estaba en el colegio, a mí siempre me gustaba mucho leer de pequeño y empecé, pues disfrutaba escribiendo y leyendo. Entonces siempre me había gustado la idea de, bueno, pues trabajar pues en periodismo, o haciendo análisis o haciendo investigación. Entonces esas son un poco las cosas que hago, ¿no? Desde el punto de vista de trabajar haciendo como pues periodismo de análisis, ¿no? De relaciones internacionales o bueno, en la universidad, pues hacer investigación, ¿no? Que es lo que hago ahora con el proyecto de doctorado. Los temas en sí que me gustan, pues tienen que ver con, en realidad, cosas que mientras iba creciendo me di cuenta que eran importantes. O sea, yo la primera experiencia que tuve como que me politizó, digamos, fue la invasión de Irak, ¿no?
la guerra de Irak. Me acuerdo que, bueno, pues en mi entorno y, bueno, pues es que era muy mayoritario el sentimiento de rechazo, ¿no? Como en todas partes. Y pues fue la primera vez, yo tendría 13 años por entonces, pues que fuimos a las manifestaciones contra la guerra y demás. Y entonces eso me dejó como una idea muy clara de que, bueno, las relaciones internacionales y las cuestiones de seguridad internacional eran importantes porque, joder, ahí se jugaba un montón de... Es que hay que recordar lo que fue aquello, ¿no? La guerra, el desastre que vino después y toda la desestabilización de Oriente Medio a raíz de esa decisión totalmente desastrosa. Entonces, yo terminé estudiando relaciones internacionales centrándome en cuestiones de seguridad precisamente por eso. Y luego lo que pasó es que mientras estaba en la carrera, pues estalló la crisis de 2010 y me di cuenta de que, ostras, la seguridad y estos temas de guerra y paz son importantes, pero la política económica es donde al final se juega el día a día de muchísima gente, ¿no? Y no sé, eran pues temas importantes que además como sentía como que, pues, que me interpelaban, ¿no? De una forma muy directa. Y quise dedicarme a eso. Entonces lo que he hecho desde entonces ha sido ir profundizando un poco, pues eso, en el tema de, bueno, economía política, la intersección entre la política y la economía y cómo funciona eso a nivel europeo. Son un poco los temas que me interesan. Pero ya te digo que fue un poco por eventos externos que noté pues como que me empujaban a que me importaran este tipo de cosas, no sé. Y luego pues que eso se juntó con que a mí lo que me gusta es escribir. Y entonces pues he intentado tirar un poco por allá. Bueno, y todo el mundo tiene esta experiencia, todo el mundo interesado en la política tiene esta experiencia de subidón de moral y de militancia y de decir esto, me interesa dedicarme a esto, pero luego hay otra experiencia que es el típico palo donde te das cuenta de que gran parte de la política y de todas estas cosas son una especie de lodazal en el que es muy difícil avanzar. ¿Cuál fue has tenido ya una experiencia que te diga esto? Es bastante bueno, regular. A ver... Pues las típicas, supongo, de mi generación, más o menos. Bueno, yo nací en el 89. Bueno, cuando empezó el 15M lo recuerdo como una cosa verdaderamente esperanzadora, ¿no? O sea, yo participé, pues hacía fotos y tenía el disco duro aquel de Sol que llevabas y les ponías las fotos y tal. Entonces, mira, las asambleas hacía fotos. Me pareció una experiencia súper interesante. Confieso que yo nunca fui, bueno, simplemente por temperamento. En las asambleas es una cosa como que a mí me cansa un poco, ¿no? Ya, yo veía que hacían una función muy buena, muy pedagógica para gente que podía ahí salir y hablaba y contaba sus problemas y eso era muy bonito, pero también una dinámica que me cansaba un poco, entonces optaba pues por cubrirlo haciendo fotos y demás. Y luego cuando salió Podemos pues participé, bueno, unos años no directamente, o sea, no como liberado, pero sí pues proporcionando un poco de análisis para la sección de internacional, ¿no? Tuve la suerte de nunca ser un liberado, ¿no? De no trabajar al día a día, por lo tanto siempre me podía permitir algo de, bueno, independencia. Al final yo les asesoraba con una serie de temas y bueno, cuando dejó de interesarme pues seguir ahí, me fui, pero no viví como vivió mucha gente dentro de Podemos, pues todos los dramas de batallas de facciones, que además, como muchos de ellos habían sido, pues les unían pues lazos de amistad y demás, pues de una forma muy intensa, ¿no? O sea que toda esa parte de drama yo por suerte la pude esquivar. Yo en esa época además estaba en Estados Unidos, entonces lo seguía un poco desde lejos, con aprensión, pero sin que me impactase directamente. Y bueno, es decir, sí, bueno, hay experiencias que te dejan algo desencantado, pero bueno, creo que también es útil a veces de pegarse un palazo contra la realidad, pues te ayuda a madurar y a pensar a lo mejor seguir pensando en los mismos temas, pero de formas diferentes. Bueno, pues volvemos a los demócratas. La cosa que más me interesa de esa entrevista es, bueno, hay una noción que es como que los demócratas son el partido del postureo, que son perfectos para las fotografías, para los discursos. Obama es un gran ejemplo, ¿no? Sí. De ratio muy bajo de cumplimiento de promesas. Otra gran figura es Kennedy, ¿no? Que parece como un icono perfecto de la política, súper carismático, pero que luego te lees su biografía política y está llena de favores, incluso fraudes electorales apoyados por la mafia. Personal era un monstruo, sí. Entonces, ¿tú dirías que es correcta más o menos esta noción del Partido Demócrata como el partido del postureo, que hacen lo mínimo posible para seguir en el poder y nada más? Bueno, no, creo que depende del momento histórico. A día de hoy hay algo de eso. A mí me gusta como lo dice Mark Blyth, este economista político, que dice que el Partido Demócrata se encuentra en una posición de hipocresía estructural, ¿no?
digamos, son un poco el partido de la justicia social y aún quieren mantener esa imagen del partido de los trabajadores americanos que tuvieron en los años 30, 40 y hasta los 70, pero bueno, a la vez mantienen una serie de compromisos con las élites económicas que les impiden realmente tomarse en serio los otros que mantienen, ¿no? Entonces, es una posición de hipocresía. La hipocresía, tengo que decir que, o sea, la hipocresía por lo general nos disgusta, ser un hipócrita es como algo malo, pero también, o sea, la hipocresía cumple una función social importante. O sea, a nadie le gusta la típica persona que es como sincera y es como, ¿qué tal? Pues hasta los huevos y sin ganas de verte, ¿sabes? Es como, todos fingimos un poco. Había un pensador francés, Laguerre Foucault, que decía que era como el tributo que el vicio rinde a la virtud, ¿no? Entonces, algo de hipocresía puede ser útil para mantener la maquinaria de una sociedad. La cuestión es cuánta. Y en el Partido Demócrata la verdad es que hay hipocresía chorros. Posiblemente demasiada. La forma que tienen de suplir esa brecha entre la imagen que tienen de sí mismos como paladines de los estadounidenses más pisoteados y la realidad como un partido de las clases profesionales y medias altas es pues con el postureo, como decías tú, ¿no? Obama la verdad es que era un maestro del género, era un orador increíble, un tío elegantísimo y un presidente que hizo muy poco, la verdad, las cosas como son, ¿no? Y bueno, sí, luego también un poco por la propia dinámica que ha seguido el Partido Republicano de tanta radicalización, se han convertido los demócratas un poco pues también en el partido de las celebrities, ¿no? De Hollywood y demás. Entonces tiene un poco este barniz como de una cosa que es como muy estética o que pueden estar un poco encantados de conocerse, a veces dan esa impresión, pero que luego no hacen gran cosa. Pero bueno, eso no es, o sea, eso es así ahora, pero en otros momentos el Partido Demócrata realmente fue el único, es lo único que han tenido los estadounidenses parecido a un partido socialdemócrata en Europa, ¿no? Y en los mediados del siglo XX pues hicieron una labor muy importante, la verdad, de avanzar, de redistribuir la riqueza en el país y demás. O sea que creo que depende del momento en que mires el partido. Sí, me interesa mucho esto que dices de su asociación con el mundo del espectáculo y también con Silicon Valley, que llega o que parece que puede llegar a extremos grotescos, ¿no? Por ejemplo, se habló de que se estaban calibrando presentar a Oprah Winfrey, a Mark Zuckerberg, a gente como alejada del mundo de la política y que puede tener un punto hasta distópico, ¿no? Sí, pero yo no creo que a los propios demócratas les hubiera gustado que se presentase una celebrity como Oprah o como Zuckerberg, porque además lo que demuestra la experiencia de Trump, bueno, a Trump en realidad el Partido Republicano le asimiló muy deprisa y le puso a hacer las cosas que le interesaban hacer, ¿no? Pues rebajas de impuestos para las rentas más altas y de regulación en el ámbito sobre todo del medio ambiente, una agenda republicana totalmente ortodoxa, y le desactivaron deprisa. Pero luego en algunos casos pues resulta que tener una celebrity ahí pues es volátil, ¿no? Porque el tío se levanta de mal humor y al final tiene el maletín con los códigos nucleares y no creo que les hubiese gustado, por ejemplo, tener a una Oprah ahí, que quién sabe por dónde te va a salir. Y luego Mark Zuckerberg, es que creo que ahí la relación del Partido Demócrata con Silicon Valley está cambiando, porque sí que es verdad que en la presidencia Obama eran uña y carne, ¿no? O sea, Google y la administración Obama pues tenían muchísima cercanía. Además, todavía tenían esta idea muy, muy naif de que las redes sociales lo que iban a hacer era pues traer la democracia al resto del mundo en términos asimilables por el establishment de política exterior estadounidense, naturalmente. Y claro, luego eso no ha pasado y encima resulta que las redes sociales que tanto te gustaban han terminado opando la campaña de tu rival, que es todo lo contrario a lo que tú defiendes. Entonces creo que la relación con alguien como Zuckerberg se ha enfriado hasta el punto que el Partido Demócrata las bases lo rechazarían, porque ya se le empieza a asociar pues desde Cambridge Analytica a bueno, joder, es que el modelo de polarización o sea, Facebook se basa en generar polarización y es que depende de ello para su modelo de negocio. Por lo tanto, no creo que una persona así pudiese presentarse a la nominación. Pero bueno, sí que es verdad que en el pasado han tenido una relación incestuosa con Silicon Valley y lo que no sé si la tendrán en el futuro. Creo que no va a ser tan estrecha como antes, la verdad. Pero simplemente por un poco de instinto de conservación de los demócratas, ¿no?
Sí, ahora se está usando mucho los vínculos con Silicon Valley para alimentar o para justificar la idea de dictadura progre. Por ejemplo, cuando Twitter le quita la cuenta a Trump o cuando pone estas advertencias, hace poco vi en Twitter un vídeo brutal de Ted Cruz, el republicano Ted Cruz, hablando con un jefazo de Twitter, y que le leía unas palabras y decía, ¿usted pondría una advertencia en esto? Y él le decía, sí, seguramente pondríamos una advertencia. Y dicen, pues le he leído un fragmento del informe Carter donde habla de la libertad de expresión y tal, le dejó totalmente en ridículo. ¿Tú crees que va a funcionar esto o sea, que realmente demuestra que hay algo de verdad en esto de dictadura progre, en los vínculos entre Silicon Valley y esta ideología? A ver, a mí me pasa una cosa, que es que la forma en que se ha generado este debate a raíz de que echen, o sea, la cuestión como que parece que se dirime, que si está bien o mal que se eche a Trump de Twitter, te voy a ser sincero, a mí me da bastante igual ese caso en concreto. O sea, me recuerda un poco a la gente que le encanta debatir si pudieras viajar en el tiempo, si irías y matarías a Hitler cuando tiene 2 años, ¿sabes? Entonces la gente se monta unos debates filosóficos del copón ahí. Bueno, pues yo sí, pues yo iba y cogía al bebé y le aplastaba la cabeza con mis botas hasta esparcirle los cerebros por el suelo. Y es como, bueno, pues vale, tío, muy bien, ¿sabes? Pero que me parece que el debate es otro. El debate de por qué surgió el nazismo no es si puedes ir y coger a Hitler de 2 años y lanzarlo contra una pared. Sí. Es, no sé, a lo mejor las políticas económicas de austeridad que aprobó el gobierno alemán, a lo mejor la hiperinflación, a lo mejor el Tratado de Versalles, a lo mejor un montón de cosas antes que ponerte a decir si había que cepillarte a Hitler de bebé o no. Y con esto es un poco igual. O sea, el problema de fondo es que estas plataformas son oligopolios. Es su modelo de negocio y no está claro si lo que son es una plataforma que ofrece contenidos, o como un editor de una publicación, en cuyo caso tendrían que hacerse responsables de las opiniones que en ella se publican, o simplemente una plataforma neutral donde la gente opina. La diferencia es importante, porque si tú eres un editor, realmente, si alguien está diciendo una barbaridad, tú tienes que tomar pues una labor editorial y en ocasiones censurarlo o adaptarlo a los estándares de tu publicación, que es algo que en el periodismo es normal y eso no es censura como tal. Pero si solo es una plataforma, no tienes por qué hacerte cargo, tú simplemente estás dando a la gente, pues eso, una altavoz para que se exprese. Y esas compañías juegan con esa ambigüedad. Y además tienen un modelo que, como decía antes, la polarización les viene bien porque nos hace estar frenéticos y mirando Twitter todo el rato. Entonces, ese es un problema enorme. Y pues ahora se ha manifestado con... O sea, lo que ha pasado con Trump es un síntoma de ese problema. También es verdad que Trump está diciendo un montón de cosas sobre las elecciones que eran sencillamente falsas. Y llega un punto en que, claro, o sea, ¿qué se hace con eso? La verdad es que no lo sé, yo no tengo la respuesta correcta, pero te quiero decir que si ya el debate lo coges en habría que haberle censurado o no, estás tomando el rábano por las hojas. La cuestión es ¿por qué estas compañías existen de esta forma? ¿Por qué son monopolios privados? ¿Por qué no se tratan los datos como un bien público, como infraestructura pública, ¿no? ¿O por qué no se les aplican los mismos estándares que se aplicarían a una publicación de la prensa? Es decir, ¿por qué no nos ponemos serios con Silicon Valley? Y eso los demócratas no lo han estado haciendo. También es verdad que, como decía al principio, que hablábamos de que dentro del Partido Demócrata hay muchas sensibilidades. Una de las personas más antimonopolios del país, Zephyr Teachout, se ha presentado a varias primarias demócratas y la verdad es que los planes que tiene para romper estas compañías son bastante ambiciosos. Pero yo no creo que sea tanto porque hay una dictadura progre, porque ya que el de Twitter... no sé, le guste beber kombucha y hacer yoga y no le guste Trump. Creo también que estas compañías se dan cuenta de que como su modelo de negocio iba muy vinculado al fomento de un tipo de política como la que representa Trump, ¿no? Eso se ve muy bien con el caso de Facebook. Como estas compañías han servido para propagar un montón de bulos, de los que principalmente se ha beneficiado la derecha radical, ¿no? Porque era quien los promovía. Ahora que está habiendo un relevo presidencial dicen, hostia, cuidado, porque nos acaban de pillar un poco con las manos en la masa y tenemos que ofrecerles algo a los demócratas, ¿no? Trump en ese sentido ha hecho un poco de cabeza de turco, ¿no? Es como, sí, mira, les censuramos para llegar a la negociación que va a tener lugar ahora sobre cómo regular las grandes tecnológicas con un poco de bona fides, ¿no? Como, bueno, es un interlocutor algo más popular que si simplemente has estado upando su discurso 4 años. Pero según leo, Kamala Harris, que fue, creo, fiscal general en California,
recibió un montón de apoyo explícito y económico de las grandes compañías tecnológicas. No parece una persona que vaya a ponerles especialmente en apuros. Sí, claro, eso es como en los senadores que representan a estados, siempre están muy vinculados a la industria específica de cada estado, ¿no? En el caso de Hillary Clinton de Nueva York, pues imagínate, tenía pues vínculos bastante fuertes con Wall Street. En el caso de Biden también con toda la industria de Delaware, ¿no? Que es donde se empezaron a manufacturar todas las tarjetas de crédito estadounidense. Y en el caso de Kamala Harris es Silicon Valley. Entonces, bueno, a ver, Harris es la vicepresidenta. La vicepresidencia en Estados Unidos es una posición formal que hace bonito y sirve para apelar a determinados tipos de sensibilidades a las que no es capaz de apelar el candidato principal, ¿no? Pues con Obama cogieron a Biden porque era un demócrata muy convencional, como blanco, conservador, para la gente que pensaba que Obama era un poco demasiado radical para su gusto, ¿no? O así lo pensaba antes de que empezase a gobernar, claro. Y con Kamala Harris, pues la cuestión era darle un poco de diversidad a, pues, lo que si no era una candidatura muy convencional. ¿Cuánta influencia va a tener Harris? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Es verdad que yo de esta administración actual no esperaría como que salga una legislación draconiana contra Silicon Valley, no lo espero en absoluto. O sea, mis expectativas en ese sentido son bajas, pero son que no mantengan el mismo grado de cercanía que mantuvo la de Obama. O sea, hay que decir Kamala como Camela, ¿no? Como Camela, pero con una... Es Kamala, creo, ¿no? No estoy seguro. Es que no lo sé, yo lo oigo todo el rato de las Kamala dos veces. No lo sé, la verdad es que no sé dónde va el asunto. Bueno, pues lo averiguaremos. Pero te quería preguntar también por el aspecto cultural de los demócratas. Por ejemplo, durante toda la campaña, Joe Biden estuvo diciendo que él venía aquí a unir las dos Américas. Esta frase de Obama de no veo estados rojos y azules, solo veo americanos. No veo negros ni blancos, solo veo americanos. Pero luego, culturalmente, en la toma de posesión, solo invitó a los músicos que han hecho campaña por él, a Bruce Springsteen, a Lady Gaga, a no sé a cuántas más. No vi que hubiera artistas de country que se supone que sí, había uno de country. ¿Así quién? Pues no lo vi en las noticias, no sabrían quién es. Es que de música suena alfabeto. Tim McGrath, ¿puede ser? Ah, sí, es un superventa. Sí. No, sí, además dijo como esta canción pues me ha inspirado Dios para unir a América, hizo mucho ese rollo. Pero a ver, tú piensas, o sea, hombre, a ver, no sé, o sea, o sea, sí que trajo a grupos de country, pero es un poco como si dices, bueno, yo qué sé, ha ganado el PP las elecciones y pues a Madrid no han venido a tocar los chicos del maíz, entonces no, pero es que da igual, es que no te tienen que interpelar, o sea, está bien, esa liturgia les gusta mucho a los americanos de unir al país y tal, pero tú piensas que digamos, el núcleo duro de republicanos que sigue apoyando a Trump, una parte importante es toda esta gente que cree las teorías estas de QAnon, que directamente cualquier famoso que no apoya a Trump es automáticamente un pederasta. Entonces es como, muy bien, pues el Tim McGrath para ellos ya también es otro pederasta, ¿sabes? Entonces es como, bueno, ahí, o sea, tú puedes hacer el gesto de querer unificar al país, pero no se va a unificar, ¿no? Ahí los que tienen un papelón interesante por delante son como el resto del Partido Republicano, lo que no es Trump y su base, sino como, bueno, los republicanos tradicionales que hacen, ¿no? Cómo se mueven en esa coyuntura, que es complicado. Pero bueno, lo de Biden, pues es que yo creo que tienes que hacer el típico gesto de, bueno, sí, esto es para todos y tal, pero ya sabemos que la polarización va a seguir totalmente desbocada en Estados Unidos. Pero tienes muy poca esperanza de cambio en los votantes del Partido Republicano, ¿no? O sea, ¿crees que están tan radicalizados que han perdido un poco el sentido común por el comentario que hace? A ver, es que o sea, vamos a ver, a ver cómo lo diría, porque a mí, o sea, todo lo que sea meterse con políticos me entretiene, pero como insultar a los votantes directamente es algo que intento evitar. Lo que diría es lo siguiente. Sí, vamos a ver, toda esta gente que cree en QAnon y que realmente que hay túneles subterráneos debajo, joder, es que yo conozco gente en mi entorno hasta cercano que te viene con estas movidas y es como, mira, tú les puedes intentar explicar que no es así, ¿sabes? Que John Legend no está en realidad comiéndose niños para chutarse de la adrenacroma esta que segregan cuando tienen miedo, pero joder, si al tercer intento la persona no se lo cree, pues si sigues insistiendo va a pensar o que tú eres otra parte de otro miembro del cabal o que eres un ingenuo que no se ha enterado. Entonces, o sea, con las teorías hay bastante investigación que dice que tú no puedes simplemente llegar y, ¿no? Como esto de verificación de datos, en plan, no, mira, esto es un dato verificado y ahora te lo crees y te lo comes, ¿no? Pues no funciona así. Lo que diré es que, o sea, hay una parte de la base de Trump que cree en este tipo de cosas y es que no, yo creo que no es muy difícil apelar a ellos. Y si piensas que,
joder, si es que hay gente que piensa que en tu sótano te estás comiendo niños, ¿no? Pues con esa gente es muy difícil hacer nada. Lo que diré es que como es una sociedad muy polarizada, había una parte de los demócratas que hace 4 años estaban un poco en las mismas. Por ejemplo, decían que todo esto era injerencia rusa, ¿no? En plan, bueno, poco menos que Trump, o sea, publicaron informes que eran absolutamente delirantes, de que Trump era un agente de Putin, llevaba trabajando con Putin desde antes de la caída de la Unión Soviética, y la gente se creía estas cosas. O sea, amigos míos demócratas también en este plan de bueno, no, es que en realidad es una marioneta del Kremlin y demás, y es como, bueno, no sé, me parece, o sea, también es un delirio absoluto, ¿sabes? Y si manifestabas, un poco como les pasa a los republicanos, si tú manifestabas escepticismo y decías, bueno, mira, a mí me parece que sí, bueno, pues que los rusos pues interfieren en otras elecciones, incordian, pero me parece que no es lo que está pasando aquí. Me parece que Trump es un fenómeno típicamente estadounidense y que no hay que estar buscándole 3 pies al gato ni decir que Putin es el gran, ¿no? No sé, que está ahí con la marioneta tirando de los hilos. Pues te decían que eras un cómplice. Y estaban un poco en ese plan. Entonces, sí, hay una parte de la base de los dos partidos que cree que el otro es un mal absoluto y es muy difícil. Pues en ese sentido no es muy difícil unificar el país, ¿no? ¿Estoy diciendo que sean iguales? No me parece que sea equiparable, pero vamos, que sí que es verdad que en contextos muy polarizados, pues ese tipo de narrativas pues emergen un poco en todas partes. Pero es verdad que en la base de Trump, pues, o sea, en la gente que asaltó el Capitolio, esa gente da igual lo que haga Biden. O sea, yo si fuese Biden no perdería ni un minuto intentando convencerles, porque nunca les vas a convencer. Simplemente gobierna para el resto del país, que es bastante gente. Sí, leí que estos eran devotos de la teoría del 3%. Por lo visto, en la Revolución Americana, solo con una movilización del 3% de independentistas, digamos, se consiguió que el país rompiera su dominación de Inglaterra, ¿no? Es una idea interesante porque, o sea, realmente te da la medida de que han pasado a pensarse como un fenómeno de masas y que van a ganar elecciones, es decir, no, nos basta con una minoría de gente, como cuando en la Revolución Americana. De hecho, mira, ayer leí una cosa interesante, un ensayo así un poco como provocador, que decía que la derecha americana ha pasado de una fase gramsciana, ¿no? Como de Antonio Gramsci, que era pues el teórico comunista, pero que decía que antes de alcanzar el poder, pues esto era muy importante, la cultura, la comunicación, que tus ideas se extendiesen a lo largo de la sociedad para después poder gobernar de una forma que la gente asumiese como normal, ¿no? Porque tus ideas ya se han convertido en las ideas dominantes. La derecha americana era muy gramsciana, siempre les importaba, pues esto, pues la idea de Breitbart era que tú querías influir en la cultura para que la cultura no estuviera en manos de los progres, que son siempre los que tienen la cultura, ¿no? Hollywood, el New York Times y compañía. Y que han pasado de esa fase gramsciana de hay que convencer mediante la cultura y las ideas y el discurso a una fase totalmente soreliana, ¿no? De George Sorel, que era este teórico como, bueno, marxista muy heterodoxo, que consideraba como que la huelga general era como una forma de insurrección, pero no tanto por la huelga en sí, sino como por la especie de imagen mítica que convocaba del trabajador que se alzaba. O sea, es una idea como de imágenes, de ideas fuerza y de mitos y como de acciones muy potentes con las que captas la atención de la gente. Entonces, eso es lo del el acto del Capitolio, es un poco así, ¿no? Es un acto como sorellano, ¿no? Es como una especie de acto mítico con el que pretendes llamar a tus seguidores a que te sigan, pero claro, yo creo que la estrategia gramsciana tiene más recorrido. Desde luego está visto que es así en Estados Unidos. Bueno, te voy a preguntar por tu libro, que no sé muy bien cómo se traduce al castellano. Creo que para el pueblo, ¿no? Comparando el populismo estadounidense con el español de izquierda, el populismo de izquierda. Sí, español. el título en castellano, bueno, lo estoy traduciendo ahora. En inglés se llama For the People y es un estudio de populismo, pero de izquierdas en Estados Unidos y en España. Y no, en español va a tener otro título. Se va a llamar La brecha y los cauces. O al menos es el título con el que estoy trabajando ahora. Espero no gafarla, si lo digo. Lo estamos traduciendo y yo creo que saldrá en primavera o un poco más adelante. ¿Y tiene algo que ver con el tema de los demócratas o algo así? Sí, de hecho tiene que ver con un poco como el fracaso, entre otras cosas, de la presidencia Obama y la deriva de la sociedad, bueno, del gobierno de Estados Unidos hacia parámetros cada vez más, digamos, afines al mercado, terminó por generar pues eso, una explosión de malestar, una explosión populista. Yo me centro en el populismo de izquierda, que es como el que más me interesa, que en este caso el de Bernie Sanders, ¿no? Pero lo vinculo mucho al giro que empieza en realidad con Jimmy Carter y luego con Ronald Reagan, que cuando el Partido Demócrata se aleja de las políticas de la New Deal, y el republicano obviamente también, es decir, abraza el libre mercado con aún más ganas.
y cómo esa deriva ha terminado por generar pues fenómenos como Trump, pero también como Bernie Sanders, ¿no? Que en mi opinión sería como el anverso positivo de esa situación. Y recuerdo en tu primera respuesta has dicho, cuando te he preguntado qué se podía esperar de Joe Biden, me has dicho lo mismo, que sea las expectativas igual de bajas que en los últimos 40 años respecto a al Partido Demócrata. Me gustaría saber cuándo fue el último momento que consideras, digamos, como glorioso o realmente que dieron más de lo que se esperaba el Partido Demócrata. Pues yo te diría que fue, y en esto creo que tiene razón Thomas Frank, ¿no? En el libro nuevo que ha sacado y en el de Listen Liberal, creo que es en la presidencia de Lyndon Johnson, en los años 60. Lyndon Johnson es una figura un poco trágica porque realmente era un animal político, ¿no? Un tío que llamaba a los congresistas y les obligaba a votar lo que él quería y les avasallaba y era, o sea, el tipo sacaba su agenda adelante como fuera, ¿no? Nada que ver con un Obama en ese sentido, ¿no? Y es el que apoya los proyectos de la gran sociedad, que es como una ampliación de la New Deal, pero para también hacerse cargo de la pobreza afroamericana, que es algo que la New Deal original tocó de una manera muy superficial, y para realmente otorgar derechos civiles, para, bueno, digamos que acercar a Estados Unidos un poco más hacia hacia ideas socialdemócratas, ¿no? Lo que pasa es que eso convive con la guerra de Vietnam, que él apoya a lo bestia y que genera es tremendamente impopular, ¿no? Porque además en esa época tenía que servir en el ejército todo el mundo. Y eso rompe al movimiento progresista en dos. La gente más joven, estudiantes, gran parte del movimiento de los derechos civiles se opone a la guerra. Martin Luther King rompe con Lyndon Johnson. Pero los sindicatos, que en esa época aún eran, digamos, como el actor dominante dentro de la coalición demócrata, ¿no? Tenían, digamos, eran un actor fundamental de su coalición. Por un sentimiento de lealtad a Lyndon Johnson, porque Lyndon Johnson les ha tratado bien y demás, digamos que la jerarquía, los líderes de los sindicatos, más que el conjunto de los trabajadores americanos, pues se mantiene con Johnson, ¿no? Entonces esa ruptura termina partiendo al partido en dos, después llega Nixon y el Partido Republicano también se reinventa. Y realmente nunca se recuperan de eso los demócratas. Cuando vuelven al poder con Carter ya es con una agenda mucho más liberal, de desregular la economía, de dejar que el mercado sea el que asiente los parámetros de la sociedad, y nunca se recuperan de esa ruptura. Entonces yo diría que es en los años 60 donde hay que buscar, 60 y 70 sobre todo. Vale, pues muchas gracias por haber respondido a nuestras preguntas y gracias a todas las personas que escucháis este podcast. Pues gracias a ti.